Durante décadas repetimos, sin pensar que la educación era el camino hacia la libertad, que la escuela emancipaba, iluminaba, abría puertas. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si la escuela moderna, tal como la conocemos, no fue diseñada para liberar, sino para domesticar? ¿Y si el aula, lejos de ser un espacio de pensamiento crítico, fuera en realidad una fábrica de obediencia emocional? No es una provocación vacía, es una hipótesis histórica, estructural y política, y tiene consecuencias. La escuela moderna nació en paralelo con el Estado moderno y con la economía industrial. Su objetivo no era formar ciudadanos críticos, sino sujetos funcionales, trabajadores disciplinados, soldados obedientes, votantes previsibles, desde el mobiliario hasta los horarios, desde el currículo hasta el lenguaje. Todo en la escuela está pensado para reproducir un orden, no para cuestionarlo. Lo que llamamos educación es muchas veces solo una forma elegante de programación conductual. Iván Illich en su obra La sociedad desescolarizada fue brutalmente claro. La escuela no enseña a pensar, enseña a obedecer instrucciones. Ensambla ciudadanos como una línea de montaje. Todos iguales, todos evaluables, todos adaptables. El alumno exitoso no es el que duda, es el que repite, no es el que cuestiona, es el que encaja. Y mientras tanto nos convencen de que eso es mérito, de que quien se revela es inmaduro, flojo o problemático. Desde pequeños aprendemos la coreografía de la obediencia. Levantar la mano para hablar, pedir permiso para ir al baño, repetir de memoria definiciones que no comprendemos. Aprendemos a simular comprensión, a responder lo que el sistema espera, a callar lo que incomoda. A nadie se le enseña a pensar el mundo, pero a todos se les entrena para integrarse en él sin rechistar. La escuela moderna no quiere conciencia, quiere rendimiento, no quiere preguntas, quiere estadísticas. Y eso no es un accidente, es diseño. Foucault en Vigilar y Castigar lo explicó con claridad quirúrgica. La escuela forma parte de una red de instituciones junto con la cárcel, la fábrica, el hospital, el cuartel, cuya función no es enseñar, sino disciplinar cuerpos y mentes. El poder moderno no necesita represión abierta si logra internalizar la vigilancia. Y la escuela es el primer espacio donde el niño aprende a vigilarse a sí mismo, a autocensurarse, a competir con sus iguales por validación externa. Allí se siembra el miedo a equivocarse, el culto a la nota, la ansiedad por encajar, todo en nombre de una educación de calidad. Pero, ¿a quién y para qué? No estamos diciendo que aprender sea negativo. Decimos algo más incómodo, que lo que llamamos educación puede ser en realidad una sofisticada pedagogía de la sumisión, que la escuela no está fallando en formar ciudadanos críticos, está teniendo éxito en evitar que existan. La escuela moderna no nació para democratizar el saber, nació para organizar la obediencia. No fue hija de la Ilustración, sino del orden. Mientras la Revolución Francesa proclamaba libertad, igualdad y fraternidad, los estados emergentes construían sistemas escolares para gestionar poblaciones. Alfabetizar, sí, pero solo lo necesario para que las masas entendieran órdenes, no para que las discutieran. La lectura era útil si leías el reglamento. La escritura era necesaria si firmabas tu contrato. Pensar, en cambio, era prescindible. Durante el siglo XIX, los estados-nación comprendieron que para consolidar su poder necesitaban algo más que ejércitos y banderas. Necesitaban ciudadanos previsibles, y la escuela fue el dispositivo perfecto. Como escribió Luis Althusser, la escuela no es neutral. Es uno de los principales aparatos ideológicos del Estado. Su función no es solo transmitir conocimientos, sino reproducir la estructura social que el poder considera legítima. Formar trabajadores obedientes, padres funcionales, soldados orgullosos y votantes dóciles. No es casualidad que las escuelas se hayan expandido al mismo ritmo que el capitalismo industrial. Había que enseñar a llegar a tiempo, a seguir órdenes, a competir sin cuestionar las reglas. La puntualidad, el silencio, la jerarquía y la evaluación son valores escolares que coinciden perfectamente con las necesidades del mercado. No se educaba para crear, sino para servir. Y el que se resistía era diagnosticado,
desobediente, perezoso, improductivo, o en los términos modernos, de bajo rendimiento. Desde sus orígenes, la escuela fue un instrumento de homogeneización. Uniformes, himnos, horarios, manuales, exámenes. Todo apuntaba a lo mismo: borrar la diferencia, domesticar la subjetividad, suprimir la crítica. La escuela no tenía como objetivo revelar el mundo, sino reducirlo a un conjunto de respuestas correctas. Saber era repetir, no comprender. Aprender era someterse, no descubrir. Y aún hoy, bajo discursos renovados y metodologías innovadoras, ese espíritu disciplinario sigue intacto. La pedagogía del siglo XXI habla de creatividad, pensamiento crítico y aprendizaje autónomo. Pero las estructuras escolares siguen organizadas en función de control, vigilancia y rendimiento cuantificable. Lo que ha cambiado no es la lógica, sino el lenguaje. Se habla de proyectos, pero se exige obediencia. Se promueve la participación, pero se castiga el disenso. El fondo sigue siendo el mismo: adaptar al sujeto a un sistema que no se discute. El mito de la escuela como ascensor social también merece sospecha, no porque el conocimiento no tenga valor, sino porque ese valor ha sido subordinado a la lógica de la competencia. La educación no se concibe como derecho, sino como inversión. Y en esa lógica, quien no rinde sobra. Se educa para ganar, no para entender. Se educa para destacar, no para transformar. El saber dejó de ser herramienta de emancipación para convertirse en moneda de legitimación individual. En ese contexto, el alumno ideal no es el que piensa, sino el que rinde, el que internaliza las reglas, el que obedece sin ruido, el que aprueba sin molestar. Y así, sin decirlo, sin admitirlo, la escuela se convierte en el primer espacio donde aprendemos a hacer piezas útiles, intercambiables, controlables, donde aprender a callar es tan importante como aprender a escribir. La escuela moderna no solo enseña contenidos, enseña una relación con la autoridad. Desde los primeros años se nos entrena para responder preguntas que no formulamos, memorizar conceptos que no comprendemos y acatar normas que nadie nos explica. Aprendemos a sentarnos derechos, a no interrumpir, a no dudar en voz alta. Aprendemos que el error no es parte del aprendizaje, sino un motivo de vergüenza, que equivocarse es fracasar, que cuestionar es molestar, y así poco a poco se fabrica el ciudadano dócil. Se dice que la educación es la base de la democracia, pero una democracia no se sostiene con obedientes, se sostiene con críticos, con personas capaces de identificar el abuso, cuestionar la norma, resistir la injusticia. Sin embargo, en las escuelas se premia la sumisión y se castiga la diferencia. El mejor alumno no es el que piensa mejor, sino el que se adapta más rápido. Y esa lógica, aunque se vista de modernidad, sigue siendo la del adiestramiento. Byung-Chul Han, en La sociedad del cansancio, observa que el sujeto contemporáneo ya no necesita un amo que lo oprima. Él mismo se convierte en su explotador, autoexigente, competitivo, hiperproductivo. Esa lógica no nace de la nada. Se siembra desde la infancia, en instituciones que enseñan a vincular el valor personal con el rendimiento. El alumno se acostumbra a ser evaluado constantemente, a definirse por notas, rankings, méritos. No se le enseña a pensar, sino a rendir. Y cuando falla, no culpa al sistema, se culpa a sí mismo. La escuela forma identidades funcionales, no por accidente, sino por diseño. El que sobresale es exaltado, el que se queda atrás es etiquetado, medicalizado, marginado. Todo bajo el discurso del mérito, de la superación, de la responsabilidad individual. La educación deja de ser un derecho compartido y se convierte en una carrera solitaria, una lucha de todos contra todos, donde los recursos son escasos, el fracaso es personal y la solidaridad es vista como trampa. El pensamiento crítico, cuando aparece, se trata como problema, como rebeldía improductiva, como distracción. El que hace preguntas incómodas es visto como una amenaza al clima escolar. El que señala contradicciones del currículo como un alumno conflictivo. Y si persiste, el sistema tiene mecanismos para callarlo: sanción, exclusión, medicalización, burla.
La escuela tolera la curiosidad siempre que no cuestione el orden, tolera creatividad mientras no desafíe la autoridad, tolera la diferencia si se puede decorar con un cartel de colores. El aula entonces no es un laboratorio de pensamiento, es una máquina de producir conformidad emocional. Lo que se enseña más allá del contenido es una lógica, la de no molestar, no incomodar, no exigir, no sentir demasiado, no ser demasiado distinto. Así la escuela no solo moldea mentes, moldea silencios, y lo hace tan bien que cuando salimos de ella, muchos ya no saben cómo disentir sin miedo. La escuela moderna habla de formar ciudadanos críticos, pero evalúa como si estuviera fabricando empleados bancarios del siglo XIX. El mensaje es claro: pensar está bien siempre, y cuando no incomode, no cuestione, no interrumpa la cadena de mando, porque en el fondo, el sistema no quiere estudiantes que entiendan el mundo, quiere usuarios que lo acepten. Y para eso la ignorancia es más útil que la reflexión. El conocimiento escolarizado suele ser fragmentado, aséptico, políticamente neutro, o eso pretende. El alumno aprende fechas sin procesos, fórmulas sin contexto, teorías sin discusión, memoriza definiciones como si fueran encantamientos. Recítalas bien y pasarás de nivel. No hace falta comprender, solo repetir. Y si te atreves a preguntar por qué, probablemente te respondan. Eso no entra en el examen. Pensar es optativo, aprobar obligatorio. Así se forma el ciudadano ideal de la democracia mediática. Alguien que sabe resolver ecuaciones cuadráticas, pero no entiende por qué vota, que puede nombrar las capas de la atmósfera, pero no reconoce una falacia lógica, que distingue verbos irregulares en inglés, pero no detecta manipulación emocional en un discurso político. Es un conocimiento funcional, pero no liberador. Es la ilustración domesticada, la versión obediente de la inteligencia. Zygmunt Bauman lo dijo con lucidez. Vivimos en una sociedad de la información, no del conocimiento, y la escuela contribuye a esa confusión. Enseña a consumir datos, no a pensar relaciones. Premia la velocidad, no la profundidad. Y si un estudiante decide detenerse, dudar, pedir más tiempo para comprender, se convierte en un problema de gestión escolar, porque en el fondo pensar es lento y el sistema exige rapidez, producción, resultados. El alumno que mejor funciona no es el que más sabe, sino el que más rinde, el que entrega, el que no molesta. La mediocridad obediente se celebra con diplomas, mientras la lucidez incómoda es corregida con tinta roja. Y así, generación tras generación, se instala una idea venenosa, que el pensamiento crítico es arrogante, que el conocimiento profundo es elitista, que la complejidad es una forma de manipulación, y eso no es ignorancia cultivada, programada, rentable. Por eso el sistema educativo no necesita suprimir el pensamiento crítico. Le basta con ridiculizarlo, convertirlo en rareza, en excentricidad, en hobby para nerds. Mientras tanto, normaliza la opinión sin fundamento, la frase viral, el juicio rápido, la respuesta fácil. Y cuando aparece alguien que duda en voz alta, no se le debate, se le etiqueta: progre, adoctrinado, resentido, inútil. Porque en un aula donde todos repiten, el que piensa es sospechoso, y en una democracia idiotizada, el que reflexiona es visto como un estorbo funcional. El mayor triunfo de la escuela moderna no es formar profesionales, es fabricar idiotas certificados, sujetos que pasaron por aulas durante 15 o 20 años, pero jamás aprendieron a pensar por cuenta propia, que creen que saber es acumular datos, que inteligencia es repetir con seguridad, que educación es obedecer con eficiencia. Y lo más preocupante, lo hacen con orgullo. Este idiota escolarizado no es analfabeto. Al contrario, suele tener títulos, cursos, idiomas. Ha coleccionado diplomas como trofeos de obediencia. Conoce los protocolos, las normas, las respuestas esperadas. Puede hablar con solvencia sobre cualquier tema, siempre y cuando no le exijas profundidad ni pensamiento propio. Es el ciudadano ideal del siglo XXI, preparado para todo, incapaz de cuestionar nada. Es el que comparte artículos que no leyó, el que exige respeto por la Constitución que nunca estudió,
el que opina con seguridad sobre temas que apenas entiende, el que cree que tener un máster lo vuelve lúcido por default. No distingue ideología de análisis ni propaganda de argumento, confunde convicción con verdad. Es el idiota que pasó todos los exámenes, pero jamás fue examinado por la realidad. El efecto Dunning-Kruger encuentra en la escuela su paraíso funcional. El sistema produce gente que sabe lo justo para sentirse inteligente, pero no lo suficiente para saber que está equivocada. Le han enseñado a rendir, no a comprender, a aprobar, no a transformar, a competir, no a colaborar. El resultado es una masa de individuos con autoestima académica alta y pensamiento crítico nulo. Gente que no duda, pero se indigna, que no piensa, pero reacciona, que no sabe opina con fuerza. Este sujeto no es una anomalía, es el objetivo. La escuela fue diseñada para producirlo, y cuanto más educado se siente, más ciego se vuelve a su propia ignorancia, porque la información que posee no le sirve para emanciparse, sino para justificar su rol en el engranaje. El idiota escolarizado no cuestiona el sistema, lo reproduce con entusiasmo. Sabe lo que le enseñaron a saber, cree lo que le entrenaron a creer, y defiende con pasión las reglas que lo mantienen en su sitio. Por eso es peligroso, porque no actúa desde la maldad, sino desde la convicción, porque no miente, cree sinceramente en lo que dice, y porque no necesita censura ni propaganda para sostener su mundo. Le basta con repetir lo que aprendió en la escuela, allí donde le enseñaron que el conocimiento es acumulación, no conciencia, que la educación es ascenso social, no transformación colectiva, que pensar es útil siempre y cuando no se use contra la estructura que lo formó. El idiota escolarizado es la prueba de que el sistema educativo no está en crisis, está funcionando a la perfección. La escuela ya no es solo un aparato de obediencia, es el laboratorio preferido del neoliberalismo. Allí se entrena al sujeto ideal del nuevo orden competitivo, individualista, precarizado y agradecido. Un sujeto que aprende desde pequeño que todo debe ganarse, que el fracaso es personal, que la cooperación es trampa y que el otro es ante todo un rival. Ya no se educa para el bien común, se entrena para sobrevivir, para rendir, para servir. El vocabulario empresarial invadió la pedagogía. Rendimiento, eficiencia, metas, liderazgo, innovación. Las aulas se transformaron en incubadoras de productividad, los profesores en facilitadores, los estudiantes en recursos humanos en formación. Ya no se trata de comprender el mundo, sino de adaptarse a él sin hacer ruido. El mensaje es claro. No estás aquí para cambiar nada. Estás aquí para encajar. Y el que no encaja sobra. Esta lógica no es una deriva, es un diseño. El modelo escolar actual no pretende formar ciudadanos críticos, sino empleados flexibles, personas que no cuestionan las reglas, sino que compitan entre sí por migajas de reconocimiento, que acepten su lugar en el ranking y agradezcan por estar en él, que aprendan a llamar oportunidad a la explotación, desafío a la precariedad, mérito al privilegio heredado. Marx hablaba del ejército industrial de reserva. Hoy la escuela produce su versión emocional, un ejército de titulados obedientes con miedo a molestar, con ansiedad por encajar y con la autoestima amarrada al feedback institucional. No piensan en cambiar el sistema, porque fueron educados para sobrevivir dentro de él. Y si algo no funciona, se culpan, se autoexplotan, se autoeditan. La educación pública, en vez de ser un espacio de emancipación colectiva, se ha convertido en un simulacro meritocrático, donde se entrenan sujetos precarios para agradecer su lugar en la fila. El objetivo ya no es formar conciencia, sino evitar que aparezca. La obediencia se presenta como madurez, la sumisión como responsabilidad, el silencio como respeto. Y cuando alguien se atreve a pensar en voz alta, se le recuerda que la escuela no es lugar para hacer política, pero lo es. Siempre lo ha sido, porque educar no es neutro, nunca lo fue. Cada currículo es una decisión ideológica, cada manual es un recorte del mundo, cada aula es un escenario donde se define quién puede hablar, qué se puede cuestionar y hasta dónde se puede imaginar. Y cuando la imaginación crítica desaparece, lo único que queda es la adaptación, la resignación, el cinismo o peor, la obediencia entusiasta.
Hoy no se exige que los estudiantes sean lúcidos, se exige que sean útiles, que se autogestionen, que se autoexaminen, que se autocensuren, que repitan con entusiasmo que el futuro está en sus manos, mientras el sistema les ata muñecas con formularios, competencias, estándares y deudas. La nueva libertad educativa consiste en poder elegir entre escuelas que enseñan lo mismo, con métodos distintos para terminar en el mismo sitio. Un mercado que no los necesita pero los juzga, y así el circuito se cierra. La escuela ya no es el origen de la libertad, es su ensayo general, una pedagogía de la sumisión envuelta en frases motivacionales, una fábrica de obedientes que se creen emprendedores, un ritual institucional que transforma la curiosidad en ansiedad, el pensamiento en rendimiento, la diferencia en desviación y lo más perverso lo hace con aplausos, con medallas, con fotos de graduación, con sonrisas enmarcadas que esconden una verdad incómoda. La escuela no está preparando ciudadanos libres, está produciendo idiotas perfectamente funcionales.